Bueno, vamos a intentar ser esta vez más políticamente correcto y más práctico también. Y empezar por una reflexión sobre ciertas cosas que se tienen que pedir. Por supuesto que hay que pedir que el presidente se reúna con el presidente, que el presidente del Consejo Superior se reúna con el presidente del Gobierno, siempre sería algo deseable. Y, por supuesto, también, si no, pues con el ministro. Y así vamos bajando en la escala. Pero, por ser práctico, tenemos también que ser conscientes de que, en general, un presidente se reúne con las personas que le da de sí la agenda, por orden de prioridad de lo que él considera, y suponemos que en esto el asunto no está en la primera, con independencia del presidente que tengamos, ahora, mañana o después. Y hay que ser lógicos también a la hora de plantear las cuestiones, porque si no podemos terminar peleándonos por lo que sería un deseo nuestro, pero que la práctica pues puede tener más o menos importancia. Porque también posiblemente te puedas reunir con el presidente se hace la foto durante 5 minutos, sale en la prensa, sirve absolutamente igual de poco que si no te hubieras visto, y hubiera sido a lo mejor pues mucho más interesante pues verse con Mezquita, que es el gran hombre, porque es enorme al parecer, ¿no? Que está manejando todo el desarrollo de esta ley. Es decir, como el otro día, precisamente en una explicación, un tema sobre esto de la ley de economía de la construcción, el decreto de construcción sostenible, decía, dice, más importante que verse con la consejera es verse con el que va a repartir los dineros, que es el que te explica realmente cómo va a ser esto. Entonces, vamos a ser prácticos, porque si no podemos terminar peleándonos entre nosotros por si te has visto o no te has visto, cuando realmente eso podía tener más o menos importancia. Y porque además nos puede llegar a una situación tan absolutamente absurda que es como pedir la dimisión de nuestro presidente andaluz, que está aquí luchando duramente porque esto vaya a buen puerto y porque los problemas andaluces también se resuelvan bien, por cuando no se vea con la presidenta del gobierno andaluz, que seguramente que tiene otras cosas en las que pensar y que delegará en alguien, cuando le planteemos que lo que contiene el decreto sobre este decreto de medidas de apoyo a la construcción sostenible, esto que acaba de comentar Noemi, pues cuando digan, mira, esto lo habláis con el director general de la Agencia de la Energía Andaluza, no lo habláis conmigo, no hace falta. Y entonces, como no se ha visto, pues nosotros pedimos la dimisión de Luis Cano, lo cual es una verdadera sandez, ¿no? Pero el razonamiento nos llevaría a esa posición. Y como los medios que tenemos y la energía son las que son, pues no hay que pedir cuestiones que nos hagan perder de vista el objetivo último y lo práctico que esto es. En cambio, sí hay que pedir efectivamente, como muy bien decía Ángel, hay que pedir unidad, y como estábamos aquí todos diciendo, hay que pedir unidad. Y yo quiero, por lo poco que conozco a Esteban, que ha hablado antes, entender sus palabras precisamente desde la posición que tiene de vicepresidente del Consejo Superior y del conocimiento que tiene de lo que se cueza allí. El Consejo Superior no es algo distinto a nosotros, sino que lo formamos parte. Es curioso, o sea, que en esta situación, pues los 8 colegios andaluces, pues mantenemos una postura bastante unánime, sin fisuras. Tenemos cuestiones de matiz semántico, que es lo mínimo que se podía esperar. Eso es para ser fino, exacto, porque si no sería imposible que aquí Javier, yo terminara de hablar sin que Javier pusiera la coletilla. Pero con esa salvedad, esto no siempre pasa. El Consejo Superior son, efectivamente, como bien se han dicho, 19 colegios. Y cuando se está aquí en representación de los 19, pues hay que saber que pues hay que bregar pues con una situación en la que un colegio, y en este caso ya necesitamos, en el análisis que ya estamos teniendo, pues hay que decirlo así, porque además es público, porque se remitió por streaming y por todos los demás, pues de que un colegio como el de Madrid, pues ha firmado un acuerdo, una declaración de intenciones o un manifiesto, vamos a llamarle como lo que sea, pues con los colegios de aparejadores, ingenieros y caminos, ¿no? Al margen de los 18 colegios restantes. Y eso, al margen también de que tengamos que discutir unas cosas y otras, que por supuesto podemos estar de acuerdo, que creo que no es dispersar un poco el tema, pero bueno, al margen de que podíamos estar de acuerdo en todo lo que planteaba antes Noemi, dice, pero eso sí que es una ruptura de la unidad. Y además una ruptura muy peligrosa.
O sea, si tenemos un interlocutor, se tiene un único interlocutor. Válido o no válido. Si no te gusta, pues si puedes lo cambias. Pero se tiene un único interlocutor. Si el colegio de Ceuta, y digo Ceuta porque me parece que es el más pequeño en dura pugna con el de Melilla, ¿no?, firma un acuerdo con el Colegio de Ingenieros Industriales de Melilla, pues al final pues son los de las colonias, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Pero claro, si el que firma en Madrid, si el que firma en Madrid con los colegios de ingenieros de Madrid y estando presentes o alrededor de ellos los consejos de ingenieros de España y aparejadores, hombre, el asunto nos deja a todos en una situación un poquito más grave de la que pensamos. Y nos cuesta mucho trabajo plantarle cara a nuestros respectivos homólogos ingenieros en nuestras respectivas provincias y decir qué es lo que pasa. Y claro, para firmar ese acuerdo, que hemos llegado a un acuerdo de mínimos, muy suave, muy tenue, que prácticamente todos podríamos firmar, es todavía más peligroso. Porque como se baja tanto el tono de lo que se dice para que todos lo podamos firmar, luego todos lo podemos interpretar como nos dé exactamente la gana. Y evidentemente, tal y como está escrito, los ingenieros y los aparejadores lo están interpretando como que la LOE necesita ser revisada, la LOE ha sido fruto de convenio y las competencias profesionales, como se regularon en su día, ya no vale como están reguladas. Y esa unidad hay que exigirla. Y esa unidad es importante. Luego, a partir de esa unidad, podremos discutir otras cuestiones. Pero es que la unidad, como antes decía, dice, ni siquiera termina de pasar en nuestra casa. De esa manera es muy difícil, y quiero entender por eso la prudencia de las palabras de Esteban, pero lo que hay que pedirle es unidad y firmeza, no al Consejo, a los 18 colegios restantes. Unos más cercanos a las posturas que nosotros estamos aquí defendiendo y otros más alejados. Y desde esta asamblea sí hacer una propuesta concreta que hará matiz arriba semántico abajo, ¿no? Ya se redacta como sea. Un compromiso firme de los 19 colegios y sus correspondientes demarcaciones de que no se firma un solo papel al margen de lo que se firme por parte del Consejo Superior. Y dentro del Consejo Superior nos mataremos y nos pondremos de acuerdo al final. Pero que no hay ningún otro colegio que vuelva a firmar un solo papel con los colegios de ingenieros y los colegios de aparejadores, dejándonos a los demás con el culo al aire. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra ahora Marta Gutiérrez, la decana del Colegio de Granada, que creo que ha salido. Bueno, pues pasamos el turno y ahora se lo devolvemos cuando llegue. A Ignacio Huerga, el representante asambleísta por parte del Colegio de Almería. Micrófono. Sí, yo quería ahondar un poco más en algunas de las debilidades que creo que tenemos, porque creo que si no somos conscientes de ellas, pues es difícil que podamos avanzar, ¿no? Yo creo sinceramente, y he llegado al convencimiento, de que a veces uno de los problemas que tenemos y que ha sido latente en esta negociación de esta legislación ha tenido que ver con las personas que han representado las negociaciones del colectivo. Porque realmente pienso si realmente nuestros interlocutores conocen realmente los problemas de los arquitectos y si los conocen, si realmente les importan. Cuando la gran mayoría de los compañeros, y esto los que estamos aquí en la calle lo sabemos, cuando iniciamos nuestra andadura en esto de la arquitectura, pues nos colegiamos en nuestro colegio. Y, bueno, pues a través del colegio entendíamos que ahí había una representación que defendía nuestro contrato con la sociedad que habíamos adquirido después de acabar nuestra carrera. Y poco más sabíamos de lo que sucede por arriba, ¿de acuerdo?
de quienes negocian las legislaciones, de quienes son los que defienden, pues esas cosas confiamos en que a través de las instituciones pues hay las estructuras correspondientes que tienen que negociar cada una de estas cosas. Confiamos y además creemos en un momento determinado, y esos son dos componentes que a la gran mayoría de los arquitectos nos llevan a tener fe en esas personas. Fe, hablaremos de fe humana. Tiene dos componentes, la confianza, creer y confiar. Y eso a la gran mayoría de los arquitectos se les ha quebrado, o bien la confianza o bien creer en estas personas que están negociando. Voy a poner un ejemplo sobre esto y sobre un poco los representantes que tenemos en nuestro consejo. En la asamblea extraordinaria que hubo en junio del año pasado, con motivo de debatir sobre esta ley, recuerdo la intervención que hizo el que ahora mismo es vicepresidente de nuestro consejo, que a mí me dejó perplejo, cuando dijo que le extrañaba, estaba enormemente sorprendido cómo a las asambleas de su colegio, solo había ido, creo que 1 o 2 representantes. Y dijo textualmente, es que los arquitectos son raros. No, los arquitectos no somos raros. Los arquitectos lo que pasa es que hemos terminado de perder la fe en las personas que nos están representando y donde creemos que hay gente que defiende nuestros intereses, cuando al final los intereses van por otro lado distinto al de las preocupaciones y los problemas del colectivo de a pie, pues lógicamente pues dejas de asistir a las asambleas, a los colegios, te descolegias, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es una cuestión, un problema que es importante reflexionar, y los que estáis ahora en las instituciones hacer crítica constructiva de esto. ¿Realmente conocemos a los arquitectos, los problemas de los arquitectos, y realmente nos preocupan? Yo lo pongo ahí. Segundo aspecto, pues hombre, la génesis que ha descrito Enrique Soler de lo que ha pasado en la negociación y a dónde nos ha abocado todo, con independencia de los matices a los que podamos sacar desde el primer texto de PowerPoint a lo que ahora aparece pues en los últimos textos que conocemos, y que queramos ahora hacer alguna alabanza o algún progreso sobre lo que tenemos, pues bueno, la realidad es que no hemos conseguido nada. Y esto es otra segunda debilidad que es conveniente que reflexionemos sobre ella. Que el colectivo tendrá más o menos fortaleza en función de las personas que lo constituyamos o no, pero lo que ha quedado latente es que nuestra capacidad de interpelar o de negociar o de acceder al lobby político pues ha sido nula, porque no hemos conseguido nada. Respecto de la reflexión que se hace, que se ha hecho haciendo el llamamiento al comentario que hizo el señor Nadal, y respecto también de lo del famoso comité, que es el que es, digamos, ahora la apuesta fuerte de negociación, pues hombre, ya somos, yo creo que mayores, que igual que no nos creemos que este comité nos están vendiendo que desde Europa, etcétera, etcétera, pues oye, que lo van a quitar, pues tampoco hay que creerse la pelota que te suelta el señor Nadal, en el sentido de que te diga que esto es una imposición que nos ha venido del gobierno anterior, y como viene del gobierno anterior, ahora el gobierno de ahora nos la traga. Es decir, que somos también mayores, que aunque estamos día a día alejados de estas situaciones, pues que tampoco que nos tratemos como personas adultas. Y por último, el esfuerzo que les hemos pedido, yo en su momento cuando estaba en el colegio, el esfuerzo que le hemos pedido al colectivo desde los colegios ha sido brutal. Les hemos pedido esfuerzo económico, les hemos pedido esfuerzo de todo tipo para poder mantener esta situación
de estructura colegial que es necesaria, y por eso se le debe reclamar y exigir mucho más a los que ahora tienen que negociar todo esto, que es el Consejo Superior. Nada más. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Enrique Soler. Gracias, César. Es cierto que cuando nos reunimos los arquitectos, precisamente por la vocación que compartimos, tenemos una tendencia, por otra parte muy saludable, a discutir sobre todo lo que nos afecta y a hacerlo desde un espíritu crítico, y de ahí el origen que con frecuencia se nos atribuye de desordenados, de poco corporativos, Sí, es que somos críticos. Somos muy críticos en nuestra formación, en los procesos de estudio. Somos la única disciplina que reiteradamente, desde hace un siglo, revisa sus propios planes de estudio, la única disciplina que se genera en situaciones de crisis o de huelga por sus planes de estudio. Pero deberíamos tener capacidad de distinguir la excepcionalidad de esta coyuntura, de esta circunstancia, y los efectos graves, estructurales, de trascendencia que podría tener si se completa. Si reconocemos esa excepcionalidad, debemos hacer un esfuerzo por concentrarnos y discriminar entre los muchos problemas que tenemos y la importancia que tienen en nuestro diario. Coincido plenamente con la exposición que ha hecho Noemí, con la exposición que ha hecho Javier o la que acaba de hacer ahora mismo nuestro compañero Ignacio, pero debemos discriminar y efectivamente darle la prioridad que tiene por trascendencia a el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. No se trata de expresar mi diferencia de criterio con el vicepresidente del Consejo Superior, pero no puedo permitir la frase dilapidaria de que las cosas no hay más que leerlas para saber que se ha avanzado. No, las cosas hay que leerlas y entenderlas. Y en el entendimiento hay que, por lo menos por respeto, dar margen a la diferente interpretación. Entonces, vale, las interpreto de una manera, yo las interpreto de otra. Los textos escritos están, y todos en castellano, y por tanto se pueden leer. La evidencia que yo aprecio es que no ha habido avance ninguno. Y no soy el único. Hay consejeros en el Consejo Superior que desde el mes de julio están advirtiendo insistentemente de que los textos son más refinados jurídicamente, más inteligentes políticamente, pero el objetivo no ha decaído en absoluto. Por tanto, la situación que tenemos ahora mismo es esa. La trascendencia hay que identificarla y separarla del resto de los problemas que tenemos los arquitectos. Y concentrándonos, estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es mirar adelante. Nosotros ahora mismo no tenemos el respaldo de nuestro colectivo solo porque no están informados. Porque no hay forma de llegar a los 50.000, más los 30.000, más los 20.000, con eficacia y hacerlo en poco tiempo. Por eso promovía una idea relativamente, seguramente, llamativa, desde luego sin antecedentes, que es hacer evidente que los máximos titulares de nuestra profesión hacen lo que otros ciudadanos, por cuestiones absolutamente vitales y de primera necesidad, hacen, que es encerrarse. Bueno, pues si conseguimos demostrarle a nuestro colectivo que sus titulares, y desde luego hago mi ofrecimiento personal el primero, estamos en condiciones de hacer nuestro problema vital, el problema que hemos identificado excepcional y sin precedentes, podremos conseguir que nuestro colectivo se dé por informado. Ese colectivo informado y movilizado para a cualquier gobierno, Y esto no me gustaría que se estuviese retransmitiendo porque no me gusta hablar de las intenciones del gobierno y no voy a seguir hablando de ellas, ¿vale? Entonces, desde luego, lo que está claro es que será la demostración de la estructura profesional de que hizo todo lo que estaba en su mano para evitar este disparate. Una vez publicada ese anteproyecto, no hay marcha atrás. No ha habido marcha atrás en un proceso de interlocución, una vez publicado no lo va a haber. Y publicado el anteproyecto significa aprobada la ley. Y aprobada la ley, en 3 meses, con resultados de grupo de trabajo o sin resultados de grupo de trabajo, vamos a tener, que ya está redactada, sin duda, la modificación de la LOE. Y la va a hacer, ¿quién la va a hacer? El gobierno, porque el gobierno
y quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar directamente a algunos de sus titulares, sabemos perfectamente lo que piensan, tiene muy clara que la LOE no es la ley que ellos consideran oportuna hoy. Entonces, si la desaparición, no de las reservas de actividad, que es como las llama el Gobierno, sino de los requisitos de formación necesarios para ejercer la profesión de arquitecto, no se entiende como una agresión a la sociedad y no queda claro a la sociedad que de lo que se está tratando es de eso, de suprimir los requisitos de formación para intervenir como arquitecto, si eso no queda claro, estamos desde luego en el final de nuestra disciplina. Y no va a haber ninguna situación, ni de mercado, ni de derecho, ni ninguna resolución judicial que reincorpore las cosas a un orden mínimamente razonable. Yo insisto en la propuesta, sé que es arriesgada, sé que nosotros podríamos, si fuese el caso, tomar el acuerdo de promoverlo. Al final, las personas son las que decidirán, porque además de su condición de titular de una estructura profesional, son personas con sus 24 horas y tienen que saber si están dispuestos a hacer eso, que es encerrarse con testimonio público, con una reivindicación concreta que habría que afinar, que no es difícil de afinar. Se trata simplemente de exigir la interlocución del ministro de Economía, que todavía no se ha producido directamente con la profesión de los arquitectos, interlocución, y la corrección o la revisión de los aspectos más graves, que desde luego son solo los que afectan a la supresión de requisitos de formación o reservas de actividad. Todo lo demás nos da exactamente igual, porque, como decís en la mesa, los arquitectos estamos muy bien ordenados en la práctica democrática y, por tanto, no hay problema. Esa es la agresión a la sociedad y el gesto sería, por la ausencia de precedentes, relevante. Y ya permitidme que os diga, no soy un estratega ni tengo experiencia especial, solo la pequeña experiencia de Bolonia y alguna otra cosilla. Pero os digo, si dos fuerzas políticas, después de un pulso de 14 meses, se mantienen, y una es la que tiene la prevalencia y ha conseguido que su texto no se modifique en nada, la otra fuerza ya es perdedora. Entonces, o hay una reacción grave en la fuerza perdedora, o el estado de cosas se culmina por ese desequilibrio que ya se ha conseguido. El equilibrio solo se consiguió alterar cuando ocupamos la primera página de Expansión, y con la ministra el 8 de enero éramos un problema para la sociedad. A partir de ahí, el Gobierno se ha preocupado, jugando con sus tiempos, que para eso él es el que dice cuándo van las cosas a consejo, se ha preocupado de cansarnos. Y tenemos mucha menos energía que hace un año. O hacemos algo realmente sorprendente, realmente distinto, o el resultado final ya está escrito. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra Emilio Herrera. Gracias. Bueno, cuando casi llegamos al final, me voy con la sensación, es decir, con el acuerdo, con casi todo lo que se ha dicho, de una manera muy amplia. Se han abordado temas muy diversos, pero se puede decir que hay un factor común de preocupación que produce optimismo, en el sentido de pensar que se es capaz de establecer una reacción contundente. El problema sería que hubiera habido intervenciones, pues una en una dirección, otra en otra. Me parece bien, me parece no, han sido evidentemente con matices o con incluso propias interpretaciones. Se puede estar de acuerdo, en mi caso estoy de acuerdo esencialmente con todo lo que se ha dicho por los representantes, los distintos representantes. Sin embargo, hay una cosa que es la que me ha hecho pedir la palabra, que no debo de dejar en mi condición de director de una escuela pasar, cuando se ha referido al excesivo número de alumnos de arquitectura, de estudiantes de las escuelas de arquitectura. Cada uno, a nivel particular, puede tener al respecto la opinión que proceda, pero desde un punto de vista más institucional, la cuestión requiere al menos una reflexión más profunda. ¿Cuántos estudiantes de arquitectura hay? Pues tantos cuantos al llegar el momento, tantos españoles cuantos al llegar el momento deciden estudiar arquitectura, con plena capacidad de derechos y de posibilidades, y desde una posición muy vocacional, se ha dicho antes. Y esos son los que hay. ¿Son muchos? No, son los que hay, los que corresponden a una sociedad que entiende que ser arquitecto es determinada cosa,
que la arquitectura es determinada cosa y que a los 18 años decide que él o ella quiere ser arquitecto. Y eso es muy de respetar. Y además se le exige normalmente una nota de corte en las entradas que es dura. En Granada hemos seguido en el último año con un 7,4, por ejemplo. Por tanto, sí me preocupa una cosa, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Me preocupa la hipertrofia de número de escuelas de arquitectura. Eso es distinto. Porque solo debe de haber aquellas escuelas capacitadas en formar convenientemente a sus estudiantes para que sean futuros arquitectos, como digo, con una completa y correcta formación. Y eso sí me preocupa. Y no estoy seguro que todas cumplan esos requisitos. Y eso es distinto. Y eso seguramente se irá recolocando en su posición. Ya hay un proceso en ese sentido, que se trata de matizar con dobles, triples titulaciones e inventos de cualquier otro tipo. Se trata de matizar con un fraude de ley que consiste en mantener el grado habilitante todavía, ¿no? El grado habilitante quedó descartado y, por tanto, una cuestión es que no podía tener su entrada a carácter retroactivo para quien lo estaba haciendo, y otra cosa es que haya escuelas que siguen o han seguido hasta el último curso manteniendo matrícula abierta para grados habilitantes. Bien, todo eso sí me preocupa. Todo eso tiene que ver con el número de estudiantes, pero no directamente el número de estudiantes. El número de estudiantes me merece un respeto tremendo. Otra cosa es qué van a hacer cuando salgan. El otro día, en un artículo en la prensa granadina, con, digamos, la espectacularidad y sacando de contexto de los periodistas, me ponían como título: si pensamos cuántos arquitectos van a trabajar, tendríamos que cerrar la escuela. En absoluto dije eso. Estaba hablando de algo parecido a lo que acabo de decir, estaba hablando del contexto de las escuelas privadas y estaba hablando en el sentido de que si pensamos que todos los alumnos de arquitectura cuando salgan tendrán un estudio y harán proyectos y direcciones de obra, evidentemente apaga y vámonos. Pero los estudiantes y los arquitectos que son en este momento profesionales, lo único que pasa es que somos una profesión con una buenísima formación, amplísima formación y, por tanto, tremenda versatilidad para encontrar trabajo en la sociedad. Y eso es lo que tenemos que explotar. Y, desde luego, no perder nunca, porque no está reñido, la imagen del arquitecto que proyecta, que dirige, que tiene formación, por tanto, creativa, que tiene formación tecnológica y formación urbanística. Es perfectamente compatible. Ese es el referente. Pero luego el trabajo, la manera en la que se recale en la sociedad, la manera y el lugar en el que se recale, pues serán circunstancias que según los tiempos tendrán que resolverse de la manera que sea. Y en ese sentido, evidentemente no en una situación de tan tremenda crisis como la que tenemos, pero en ese sentido soy optimista. Y cuando se supere mínimamente la crisis, los 75.000 alumnos, estudiantes de arquitectura, encontrarán trabajo a través de su formación obtenida en las escuelas de arquitectura, en algo que tendrá que ver con la arquitectura, que podrá ser firmar proyectos o podrán ser otras muchas cosas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra Silvia Arice, asambleísta por parte del Colegio de Sevilla. Yo voy a ser muy breve. Primero quiero hacer una pregunta. Las presiones del Consejo Superior respecto al grupo de trabajo, ¿en qué línea han ido? Porque entiendo que sería la de que el Consejo Superior esté sentado en esos grupos de trabajo para dirimir las competencias de los arquitectos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estamos aquí para ver qué movilizaciones, qué acciones van a afrontar los arquitectos. Yo entiendo que para ser eficaces la sociedad y el Ministerio de Economía y Competitividad nos tiene que escuchar. Los arquitectos nos van a escuchar, está claro, pero nos tiene que escuchar la sociedad y el Ministerio de Economía y Competitividad, que es quien está promoviendo esta ley. Y yo creo que hay que ser muy claros y decir que esta ley
no solo no sirve para nada, sino que no mejora la economía, no mejora la competitividad, va en contra del consumidor, que es supuestamente el gran protegido. ¿Por qué? Porque se mermará sin remedio la calidad de la arquitectura española. Ya está. Silvia, muchas gracias. Tiene ahora la palabra Miguel Jimeno. Bueno, en primer lugar, desde mi papel como estudiante, como representante de los estudiantes de la Escuela de Sevilla, pues un poco pues, el ofrecimiento a mantener un diálogo, dado que entendemos que esto es el inicio de un proceso de trabajo y de reivindicación, ¿no? Así que un poco invitaros a que construyamos esa línea, ¿no? Siempre desde el respeto de nuestra autonomía, de nuestras estructuras, ¿no? Y nuestra manera de proceder, ¿no? Que nos correspondan. Y luego hablar de varias cosas que se han comentado. El fraude, ¿no? Somos realmente conscientes en la escuela de que esto es un auténtico fraude, ¿no? Pero no un fraude solamente por lo que significa la arquitectura, sino un fraude por la deriva a la que se ha dirigido la profesión y la que se está dirigiendo, ¿no? Una deriva sobre todo que nos condena a la desesperación a las generaciones que vamos a salir de las escuelas. Es decir, si esto sigue para adelante, nuestro futuro es incierto hasta el punto que entendemos que esto sería la desaparición de la formación, de la profesión, de la disciplina, ¿no? Es decir, que parece que estamos ahora mismo mejor, estamos bien para lo que puede venir detrás, ¿no? Es decir, que tendríamos que ser conscientes y muy responsables, ¿no? Tanto el Consejo Superior, los colegios, las escuelas, los estudiantes de cada escuela, ser responsables con lo que estamos viviendo, ¿no? Y con el momento al que nos ha tocado a nuestras generaciones vivir, ¿no? Respecto a la construcción de una profesión y de una sociedad, ¿no? Dejar claro que nuestra lucha no siempre no ha sido exclusivamente por una profesión, sino que ha sido sobre todo por la defensa de una sociedad que hemos entendido debería ser justa, digna, igualitaria, ¿no? Y que está desapareciendo y se está disolviendo en los últimos años, ¿no? Con la excusa de esta crisis o esta estafa, ¿no? Como se quiera ver, ¿no? Sabemos también que esta lucha viene muy de largo, pasa por los planes de estudio, pasa por el Plan Bolonia, pero pasa por cuestiones fundamentales, como indicaba antes, que es el Código Técnico, la Ley de Honorarios, etcétera, etcétera. Y entendemos que es un momento de reivindicación de máximos, ¿no? Como decía la decana de Huelva, ¿no? O sea, más que nunca, ¿no? Una reivindicación de máximos, porque evidentemente han entrado con la segadora y veremos a ver quién queda en pie, ¿no? Y otra cuestión, ¿no? Actitudes, aunque no nos afecte de largo, pero actitudes como las que se han emanado desde el CESCAE, desde el que esperamos una respuesta más contundente, ¿no? Nos transmite una sensación de desamparo y sobre todo de impotencia, ¿no? Y de indefensión, ¿no? Porque, como digo, la responsabilidad ahora mismo no es solamente de los colegios, es de los estudiantes, es de las escuelas, es colectiva, ¿no? Y nos parece impresionante que en un clima de crisis tan extremo, ¿no? Como el que estamos viviendo, haya esa tranquilidad, ¿no? Y sobre todo una apuesta también por lo que decía Enrique, ¿no? Es decir, es necesario iniciar un proceso de información y sobre todo de movilización, ¿no? Creo que es fundamental ahora mismo, ¿no? Hay que contar con tiempo, hay que pensar cómo actuamos y sobre todo habrá que construir alianzas, ¿no? Sea con distintos colectivos, sea con distintas profesiones, pero hay que construir ese proceso, hay que empezar ya, ¿no? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Le toca el turno a Eloy Algorri, pero el decano de Málaga quiere hacer una precisión y entonces le doy la palabra para que la haga. Sí, perdóname, Eloy, es porque me parece que si no te cortaría, y es que viene muy a colación de una cosa que ya se ha repetido 2 veces y que se ha repetido en muchas otras ocasiones. A ver si eliminamos de nuestro discurso de la agresión a la profesión el código técnico, con independencia de que en unos momentos nos guste más o nos guste menos. Lo cogemos y lo estudiamos, pues como hemos estudiado cualquier otra norma, porque si seguimos haciendo esa discusión, estamos dándole argumentos al Ministerio de Economía que, palabras de su director general, ha dicho, los proyectos de ejecución, quien saben hacerlo son los ingenieros y vosotros no. Si nosotros seguimos diciendo el código técnico, que a fin de cuentas es una norma sin más y sin menos, ¿no? Dice, es contrario, es una agresión a la profesión, pues el corolario del razonamiento es, ustedes se dedican a pintar básicos, que luego vendrán los ingenieros a hacer el trabajo.
Con lo cual, te lo digo desde la posición de profesor de estructura, lo siento mucho, estudia un poquito y se acabó, ¿vale?